9 miembros de una familia indígena de Aguarico fallecen en un accidente en la vía Papayacta-Quito cuando el bus perdió los frenos y se volcó. El incendio forestal fue controlado en Quilanga, pero el fuego ahora toma fuerza en el Cerro Las Ciruguas, a 8 kilómetros de los barrios La Palmira y Zahuayco, donde hay unas 200 casas. El gobierno y la asamblea se embarcan en una nueva pugna por un juez que ordenó retomar 3 juicios políticos antes del de Mónica Palencia, ministra del Interior. La Corte Constitucional deberá dirimir. Tiguerones y lobos aparecen en una lista de 56 instituciones financieras que reciben recursos y ofrecen créditos ilegales, según la Superintendencia de Bancos. Europa y Latinoamérica rechazan la orden de arresto contra Edmundo González emitida por la Fiscalía venezolana y condenan la persecución y represión del régimen de Maduro. Esta emisión de Televistazo. Un bus con integrantes de una comunidad indígena de Aguarico se accidentó en la entrada oriental de Quito. Steffi, hola. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Este siniestro provocó la muerte de 9 integrantes de una misma familia y dejó 13 heridos. Alex Ceballos con los detalles. Viajaron cerca de 24 horas desde lo más profundo de la selva ecuatoriana con destino a Quito. Pero cuando faltaban 45 minutos para llegar, ocurrió el accidente de tránsito. 9 personas fallecieron, entre ellas un niño de 3 años. Todos son integrantes de una misma familia de la comunidad guaraní de Cabimeno, en Aguarico, provincia de Orellana. 13 personas más resultaron heridas. Aparentemente el bus sufrió una falla en el sistema de frenos. Durante 1 kilómetro, el conductor, quien también falleció, pitó para alertar de la emergencia. Ahí murió 2 líderes, 2 jóvenes, un niño, mi sobrino, y un conductor que era contratado por la comunidad, el chofer. El bus se volcó aproximadamente en el kilómetro 6 de la vía Pifo-Papayacta. El dirigente de la comunidad explica que venían a participar en una concentración en el Parque del Arbolito. Querían exigir que el Estado continúe explotando el petróleo en el bloque ITT y que no se dé paso a los resultados de la consulta popular del año anterior, en el que se estableció que el crudo se quede bajo tierra. Nosotros lo que queremos es que siga explotando y para tener sustento de cada día, porque gracias a la vida petrolera estamos viviendo, tenemos universidades, colegio, salud, medicamentos. La comunidad no permitió que los cuerpos de las víctimas sean llevados por las unidades de medicina legal. Solicitaron que se permita llevarlos a su comunidad, ubicada en la frontera con Perú. Poder. Se reactiva la pugna. La Asamblea Nacional retomó sus funciones este martes. El Pleno trata la orden judicial para retomar juicios políticos contra exministros. Legisladores buscan aprobar una resolución para dejar en manos de la Corte Constitucional la decisión. Patricio Díaz está en el Palacio Legislativo siguiendo la sesión. Patricio. ¿Qué tal? Hace pocos minutos la Asamblea decidió aprobar precisamente la resolución que mencionabas. Recordemos que esto fue producto de un cambio del orden del día y la resolución, entre otras cosas, dispone rechazar y condenar enérgicamente la sentencia de acción de protección que presentó la legisladora Inés Alarcón para que se retomen 3 juicios políticos contra ministros del anterior gobierno y que incluye la suspensión del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, que estaba ya en trámite en la Comisión de Fiscalización. Además, esta resolución en lo principal señala que se le da las potestades al presidente de la Asamblea para que siga las acciones judiciales correspondientes y también habría pedido el presidente de la Asamblea una acción de seguimiento a la Corte Constitucional para que verifique que de acuerdo a otros dictámenes constitucionales no se esté dando una interferencia de funciones del Estado. Después de ese dictamen, dice esta resolución, se podrá definir
respectivo orden de los juicios políticos que fueron demandados por la legisladora Alarcón. Sin embargo, es una resolución en esos términos ambigua porque no determina aún qué pasará con el trámite del juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia, debido a que este juicio debería continuar o no, eso no se sabe, y de acuerdo al proponente deberá definirlo la Comisión de Fiscalización. Pero escuchemos lo que han dicho en principio el oficialismo, que ha dicho que si no se acata la disposición del juez, pues podría haber sanciones sobre los legisladores que impidan ese acatamiento. La asambleísta proponente Inés Alarcón ya presentó en su acción de protección que se tomen las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia. Esto puede incluir multas o puede incluir destitución y sin duda alguna puede incluir acciones en el ámbito penal contra aquellos asambleístas que desacaten la orden del juez. Y que mientras no exista el pronunciamiento de la Corte Constitucional, se establezca el procedimiento a la interna en la Asamblea Nacional que corresponda de acuerdo a la ley. Y eso es que se revisen, luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional, se establezca el orden en el que deben ser conocidos los juicios. Insistimos, esta resolución ha sido aprobada por la mayoría legislativa, 87 votos del correísmo, el Partido Social Cristiano Construye y algunos independientes. 35 votos fueron en contra y hay 5 votos que fueron de abstención, 30 votos en contra, en realidad 5 votos de abstención que pertenecen a la bancada oficialista. Durante nuestras próximas emisiones les daremos a conocer en más detalles de esta resolución y las consecuencias que de ella podrían venir. Y la sentencia de la Corte Constitucional, de la que depende la reactivación de 3 juicios políticos en la Asamblea, fue emitida el año pasado. Analizó la resolución de una acción constitucional presentada por el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, que fue negada. Fabiola Santana informa el precedente. La puja entre el Ejecutivo y el Legislativo, motivada por el juicio político a la ministra Mónica Palencia, tiene un precedente. En octubre de 2023, la Corte Constitucional sentó jurisprudencia respecto de las acciones constitucionales relacionadas a los juicios políticos en la Asamblea. Lo hizo en el contexto de un proceso impulsado en 2020 por el entonces asambleísta Henry Kronfle en contra de quien era presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, por el uso de un carnet de discapacidad. Cruz quiso frenar ese juicio mediante una acción de medidas cautelares, pero una jueza la negó. El trámite continuó y fue censurado y destituido en octubre de 2020. La Corte Constitucional analizó la sentencia y dijo que la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político, ni tampoco para revisar la procedencia, conveniencia o corrección del inicio, trámite y o resultado de este. Y dejó clara la separación de funciones del Estado. La justicia constitucional no puede ser utilizada para resolver conflictos de naturaleza política, pues estos deben ser resueltos en la arena política y no trasladados a la esfera jurisdiccional. La Corte decidió que esos precedentes sean observados en adelante por los jueces constitucionales, que el Consejo de la Judicatura envíe a sus correos la resolución y que esa institución y la Asamblea publiquen la sentencia en sus páginas web. El cumplimiento de ese precedente es el que se prevé ahora que sea examinado por la Corte Constitucional a pedido del presidente de la Asamblea. Y esto luego de que un juez nuevamente intervino en una decisión del Legislativo al ordenar que se retomen los juicios políticos de 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso antes del de la ministra del Interior, Mónica Palencia. El mandatario Daniel Noboa deberá pedir licencia para participar de la campaña electoral que arranca el 5 de enero de 2025. Así lo indicaron la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Esto mientras en Carondelet existe resistencia, pues no quieren encargar temporalmente a la presidencia a Verónica Abad. Las 2 máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral envían un mensaje directo a Carondelet. Tanto la presidenta Diana Tamaint como el vicepresidente Enrique Pita señalaron que el jefe de Estado debe solicitar licencia sin sueldo antes del inicio de la campaña electoral que arranca el próximo 5 de enero y que se extenderá hasta el 6 de febrero.
También dijeron que el organismo al que pertenecen deberá verificar que la solicitud de licencia se ejecute y que en caso de no ocurrir, el presidente Daniel Noboa estaría incurriendo en una infracción que deberá ser conocida y resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral. Noboa en mayo hizo una consulta a la Procuraduría relativa a si era aplicable o no la disposición electoral que obliga a requerir licencia a aquellos dignatarios que opten por una reelección. Asesores del Ejecutivo argumentan que Noboa no debería hacerlo porque la Corte Constitucional determinó que los periodos que completen quienes resulten electos luego de una muerte cruzada no son computables para el caso de una eventual reelección. Sin embargo, la Procuraduría en junio indicó que no tenía competencia para resolver ese pedido, puesto que no está dentro de sus facultades el interpretar las sentencias de la Corte Constitucional. Todo esto en medio de la disputa entre el presidente Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, en la que el jefe de Estado ha expresado su intención de no permitir que su vicepresidenta lo reemplace temporalmente como lo determina la Constitución. Entonces, a 4 meses de que inicia la campaña, no está claro si el presidente Noboa pedirá o no licencia. Y si llegara a hacerlo, tampoco se sabe a quién entregará el poder. Estados Unidos, países de Latinoamérica y Europa rechazan que el régimen venezolano, mediante la Fiscalía, haya pedido la detención del opositor Edmundo González Urrutia. La líder María Corina Machado dice que algo así solo logrará unir más a los ciudadanos en contra del gobierno, mientras que Nicolás Maduro indica que González Urrutia es un cobarde que se cree que está por encima de la ley. Edmundo González Urrutia está en la mira del gobierno de Maduro y sus instituciones, que ahora presionan para que sea detenido. La Fiscalía ordenó ya su arresto, luego de faltar 3 veces a una citación del Ministerio Público, que lo investiga por supuesta usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, sabotaje y conspiración. La oposición demostró con actas que González Urrutia había ganado las elecciones presidenciales, pero entes estatales controlados por el régimen proclamaron sin pruebas la reelección de Nicolás Maduro. González podría perder su libertad en cualquier momento y esto moviliza una vez más a países que condenan la actitud del régimen venezolano. Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron una serie de comunicados. Así también el gobierno de Ecuador, que ha rechazado la orden de arresto y señala: los supuestos delitos que se le imputan al señor González Urrutia muestran claramente la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías mínimas del debido proceso. La vocera del gobierno español, Pilar Alegría, también se mostró opuesta a la orden contra González. Que rechazamos, como no podía ser de otra forma, cualquier intento de cercenar sus derechos fundamentales. Y Estados Unidos, a través de la cuenta de la embajada de ese país en Venezuela, dice: Edmundo González ha promovido la reconciliación nacional y nos sumamos a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de arresto injustificada. Señalan también que Maduro actúa contra González Urrutia en lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica del poder. Pero Maduro insiste en atacar a González, quien no ha tenido apariciones públicas desde el día siguiente de las elecciones y no asistió a las convocatorias del Consejo Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, ni a las citaciones de la Fiscalía. Eres un cobarde. Él pretende estar por encima de las leyes. Mientras que la líder María Corina Machado ha dicho que el gobierno ha perdido toda noción de la realidad y que las amenazas solo lograrán aumentar el apoyo del mundo a González Urrutia. Nicolás Maduro decretó que se adelanta la Navidad en Venezuela para el 1 de octubre. Maduro se refirió a la situación en el país y destacó que, a pesar de los ataques que él llama fascistas, no pudieron contra la revolución bolivariana y la conciencia del pueblo. Y en respuesta decidió que empiece la época navideña antes. Algo similar hizo en 2020. En aquella ocasión anunció el inicio de la fiesta el 15 de octubre como maniobra para desviar la atención pública de los graves problemas en Venezuela durante la pandemia. Al año siguiente, en redes sociales, comunicó la llegada anticipada de la Navidad el 4 de octubre. La policía y las Fuerzas Armadas actualizaron los manuales del uso legítimo de la fuerza para regular la utilización de armas y munición letal en la lucha contra los grupos delincuenciales. En 2024 fueron neutralizadas 76 personas en enfrentamientos. Paul Romero con el informe.
La policía y las Fuerzas Armadas actualizaron sus manuales para el uso legítimo de la fuerza. Los nuevos lineamientos fueron entregados al presidente Daniel Noboa por el mando militar y policial. Su objetivo es que la fuerza pública cuente con disposiciones claras para el uso y empleo de armas y munición letal. La policía estableció 5 pasos: fuerza potencialmente letal hasta neutralizar la amenaza que implique riesgo inminente de muerte o lesiones graves de los policías o de terceras personas. Fuerza intencionalmente letal para privar la vida durante enfrentamientos con riesgo inminente de muerte, en casos de resistencia y agresión armada, durante un repliegue momentáneo y si existe desventaja ante el agresor. ¿Cuál es la diferencia de este manual respecto a los anteriores? Antes del manual, que tenía un origen piramidal, que había que agotar todos los recursos de uso legítimo de la fuerza, hoy el manual presentado es un manual mucho más dinámico, un diagrama circular, que en cualquiera de los eventos puede usarse fuerza potencialmente letal o intencionalmente letal, sin agotar ninguno de los otros requisitos. Claro está que la amenaza es evaluada por el servidor policial. Según la policía, en 2024 ha neutralizado a 76 personas mediante el uso legítimo de la fuerza. Las Fuerzas Armadas también remitieron al mando la actualización del manual. El jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, dijo que si los militares no utilizan su armamento de dotación en los casos amparados en la ley, será considerado como una omisión, es decir, pueden ser sancionados. Por omisión dolosa, al dejar de hacer algo que está obligado por ley en su posición de garante, cuidado o custodia de la vida e integridad de los ciudadanos. Los manuales del uso legítimo de la fuerza serán analizados por el Ejecutivo antes de entrar en vigencia. El CNE recibió 58 solicitudes de inscripción de alianzas provinciales para las elecciones de 2025. Movimientos y partidos políticos nacionales se unieron con agrupaciones locales para armar sus listas de candidatos asambleístas. El oficialista ADN solo hizo una alianza en Pastaza, como informa Luisa María Heredia. Para completar sus listas de precandidatos asambleístas provinciales, los movimientos y partidos nacionales se aliaron con agrupaciones políticas locales. Hasta el 30 de agosto, día en que se terminó el plazo para la inscripción de alianzas electorales, el CNE recibió 58 solicitudes de registro de alianzas provinciales, que ahora están en revisión. Manaví lidera la lista con 5 alianzas logradas. En 2 participan el Partido Social Cristiano y el Movimiento Caminantes, liderado por el exalcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova. Sigue Orellana con 4. La que más llama la atención es la alianza denominada Paz y Libertad, que la integran los movimientos Reto, afín al correísmo, y Creo, del expresidente Guillermo Lasso. En las provincias de Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago, Loja, Azuay, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi y Napo se concretaron 3 alianzas. También en Santa Elena. La única alianza en la que participa para estas elecciones el movimiento oficialista ADN está en Pastaza, y es con el movimiento local Semilla. En Guayas, donde se repite la tradicional alianza entre el PCC y su extensión, el movimiento Madera de Guerrero. En El Oro, Zamora, Santo Domingo de los Áchilas, Carchi y Galápagos se lograron 2 acuerdos. En tanto que en Esmeraldas, Zimbabura, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Cañar apenas hubo una alianza provincial. Además, para presentar las precandidaturas asambleístas por el exterior de la circunscripción América Latina, el Caribe y África, se unieron los movimientos Amigo y Creo con el Partido Social Cristiano. Creo y PCC han estado distanciados desde la ruptura del pacto que se planteó con el correísmo cuando ganó la presidencia Lasso. Hasta el fin de semana, solo 7 alianzas habían sido validadas por el CNE. 56 entidades no autorizadas ofrecen créditos e inversiones ilegalmente en el país. Al menos 4 de estas instituciones constan en los registros de 2 o más años. Adriana Bermeo con el informe. La oferta de un crédito preaprobado hecha por WhatsApp o en un anuncio en redes es la primera alerta de una posible estafa. Peor aún si ofrecen altas ganancias por invertir o piden para desembolsar ese préstamo que el beneficiario deposite dinero por gastos administrativos. En lo que va del año, la Superintendencia de Bancos ha detectado 56 entidades que prometen créditos e inversiones ilegalmente, entre ellas Atlántico, Préstamos Unión Latina, Alianza El Ecuador, Finanzas del Pacífico y Tiguerones y Lobos. Esos reportes no son nuevos, se realizan desde el 2017 e incluso hay nombres que se repiten en los registros.
Por ejemplo, préstamos de Ecuador en el 2022, 2023 y 2024. Monbel aparece en los listados del 2022 y 2024. Créditos Promérica en el 2023 y 2024. Y Copcrédito en los mismos años. En los hechos, se ha tolerado su funcionamiento. Estas instituciones se identifican como cooperativas, financieras o cajas de ahorro y en sus redes sociales e incluso en sus páginas web exhiben información como cualquier entidad autorizada. Algunas de ellas usan nombres que se relacionan o son parecidos a bancos o cooperativas existentes. En la página web de la Superintendencia de Bancos hay 2 listas. Las que están autorizadas constan en la opción Consulta de Catastro Público y las que no están en la parte inferior de la pantalla de inicio. Hasta el 2021, la Superintendencia de Bancos detectaba menos de 40 casos al año. En el 2022 fueron 120 y en el 2023 90 las instituciones que funcionaban ilegalmente. En el código QR que aparece en su pantalla puede conocer el listado completo de las 56 instituciones financieras que operan ilegalmente según la Superintendencia de Bancos. Incendios. Combate cuesta arriba. La Secretaría de Gestión de Riesgos reporta que hay 10 incendios forestales activos, pero los bomberos y otros equipos lograron controlar 3 de esas emergencias. Diego Cuenca explica la situación. Otro incendio forestal consumió 380 hectáreas en el cantón Espejo, en Carchi. El fuego afecta a la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel. Desde la madrugada de ese martes, 16 personas, entre bomberos, comuneros y guardaparques, intentan controlar la emergencia, pero se complica por la alta radiación solar y los vientos que alcanzan los 60 kilómetros por hora, que propagan las llamas. La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó que este martes hay 10 incendios forestales activos en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay y Loja. Solo 3 están controlados. Para atender esas emergencias, el gobierno de Colombia envió un avión con equipos y personal especializado en operaciones aéreas para extinción de incendios. La aeronave llegó el domingo y contenía enormes baldes con capacidad para 10.000 galones de agua, que son adaptados a helicópteros que apagan el fuego. Desde Guayaquil, a la 1 de la tarde de ese martes, enviaron refuerzos a Loja para continuar sofocando las llamas en Quilanga. Y aunque en Quilanga el incendio forestal fue controlado anoche, la emergencia se trasladó a la parroquia Quinara del cantón Loja. Las llamas se han propagado debido a los fuertes vientos y se concentran en el cerro Las Ciruguas. La línea de fuego está a 8 kilómetros del área poblada y Alejandra Sánchez lo amplía. El incendio forestal en la parroquia San Antonio de las Aradas, en el cantón Quilanga, fue controlado anoche, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sin embargo, la emergencia se ha trasladado a las montañas de la parroquia Quinara, en el cantón Loja, donde el fuego se propagó. El foco del incendio se encuentra en el cerro Las Ciruguas, cuyas laderas abarcan los barrios La Palmira y Zahuayco, donde hay alrededor de 200 viviendas. El acceso a las cumbres es complicado por el terreno rocoso y los fuertes vientos que alcanzan los 70 kilómetros por hora. Un equipo de 10 bomberos junto a 6 comuneros han formado un cordón para impedir que las llamas se expandan. Según el Cuerpo de Bomberos de Loja, el fuego está a 8 kilómetros de la población. Quinara, con 2.500 habitantes, es una zona dedicada a la ganadería y el cerro Las Ciruguas también hay áreas de pastoreo, lo que mantiene en alerta a los productores, quienes deben no tener dónde resguardar a sus animales. Lo que realmente queda es peor sin una rama de hierba donde puedan alimentarse los animalitos. Al momento, 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y Peruana, junto con 2 aviones, realizan descargas de agua sobre la zona afectada, con la meta de completar al menos 20 intervenciones. La cantidad de hectáreas afectadas en Quinara aún no ha sido revelada, pero solo en Quilanga, el incendio forestal consumió 7.600. En Estados Unidos fueron rescatados 17 migrantes que estaban ocultos en un camión. Autoridades de Texas los encontraron durante un operativo de rutina en carreteras. El conductor enfrenta cargos por tráfico humano, informa Ileana Suárez. Bring your driver's license with you.
El incidente ocurrió en el condado de Kidney, sur de Texas, durante una inspección rutinaria en la carretera. El chofer del camión dijo trabajar para un almacén de productos para el hogar, pero al ser interrogado, la oficial notó que el hombre estaba nervioso y al revisar la caja del camión, detectó una pared falsa. Otros agentes ayudaron a mover los paneles sobrepuestos, usando herramientas de perforación, y para sorpresa de todos, uno por uno vaya saliendo. Vieron los pies de varias personas dentro de un compartimento secreto. Eran 14 hombres y 3 mujeres que viajaban hacinados y de pie en un espacio pequeño. Fue necesario ayudarlos a salir, pues estaban agotados y casi sin poder respirar. Afortunadamente no hubo muertos, pero fueron tratados por deshidratación. Las nacionalidades de los migrantes que habían cruzado la frontera ilegalmente no han sido reveladas. Siéntese y crucen los pies. El conductor fue identificado como Miguel Patterson, de 28 años, de Jackson, Mississippi, y está acusado de tráfico de personas y de causar lesiones corporales graves. La policía de Texas mencionó que realizan patrullajes en las carreteras y de esta forma previenen una nueva tragedia, como la ocurrida en San Antonio en 2022, cuando 53 migrantes murieron asfixiados en la parte posterior de un tráiler. A 2 meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el presidente Joe Biden se ha unido al aspirante demócrata Kamala Harris para hacer campaña. Y por otro lado, el candidato republicano Donald Trump, quien hizo una pausa de los eventos masivos, expresó que él tenía todo el derecho de interferir en los comicios de 2020. El presidente Joe Biden se sumó a la campaña electoral de Kamala Harris para captar los votos de 3 estados claves, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Y fue en este último, en la ciudad de Pittsburgh, donde por primera vez aparecieron juntos en un evento político. Con motivo del Día del Trabajo, el dúo se reunió con miembros de sindicatos, donde Biden arremetió contra Trump, recordando que en 2017 creó una junta para revocar políticas que otorgaban beneficios a estas organizaciones. Trump appointed union busters on that board. No, that's a fact. But it's real. It affects people's lives. We're going to let that son do that again? It's all at risk because of Donald Trump, literally. With a stroke of the pen, he can get rid of a lot of this. Por su parte, Donald Trump se ha mantenido lejos de los eventos masivos, luego de que un hombre intentó subirse a la tarima donde él se encontraba, en un evento en Johnstown, Pensilvania, el sábado pasado. Sin embargo, anunció que visitará la ciudad de Harrisburg, del mismo estado, mañana. El domingo, Trump dio una entrevista para Fox News, en la que se refirió a las acusaciones federales en su contra por interferencia en los resultados electorales de 2020. Aseguró que tenía todo el derecho de hacerlo, argumentando que le hicieron fraude y que toda esta situación solo ha aumentado su popularidad entre los votantes. Pero los sondeos muestran una ventaja de Harris sobre Trump de hasta el 5%. Harris lidera entre los votantes a favor del aborto y las mejoras en el sistema de salud, mientras que los seguidores de Trump tienen confianza en él para mejorar la economía y la seguridad fronteriza. Prácticas ancestrales de la Amazonía y 2 comedias teatrales son parte de la agenda cultural de estos días. María Belén Goncalves con los detalles. Salvando a Edipo es una obra teatral fantasiosa dirigida por Juan Pablo Acosta, que trata sobre una mujer que, cansada de su vida, invoca a una criatura mística para que la ayude a cambiar su destino. ¡Soy un sim! La trama, que pone en escena a 10 artistas, estará disponible desde el 5 hasta el 8 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Victoria, en el centro de Quito. Huituc y Achote, los colores de la Amazonía. Es un documental dirigido por el cineasta Daniel Osorio y trata sobre los tintes naturales y dibujos que realizan los pueblos indígenas de la selva amazónica y las leyendas asociadas a la cosmovisión y usos medicinales y sociales. Esta pieza audiovisual se proyectará en la Sala Alfonso Carrasco del Teatro Casa de la Cultura Núcleo Azuay, en Cuenca, a las 6:30 de la tarde, desde hoy hasta el 6 de septiembre.
retornan con nuevas aventuras de Michi, Melo y Tita, personajes interpretados por los actores David Reynoso, Víctor Arauz y Cristian Maquilón. Esta vez la Michi y la Melo se quedan sin dinero y sin hogar, por lo que Tita las acoge en su finquita de La Troncal y pondrá a prueba la humildad y la amistad de estos personajes. Las funciones estarán disponibles este 6, 7 y 8 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Fedenador en Guayaquil. El gobierno extendió hasta noviembre el contrato de administración del oleoducto de crudos pesados que debía ser revertido al Estado en enero. Francisco Garcés explica cuáles son los planes sobre esa infraestructura estratégica para el Estado. El Ministerio de Energía extendió hasta el 30 de noviembre el contrato de administración del oleoducto de crudos pesados OCP. Es la tercera prórroga de ese contrato que fenecía el 20 de enero cuando la infraestructura debía pasar al Estado. Por esa fecha, el OCP sufría los estragos de la erosión del río Coca y se construían variantes tras roturas de la tubería. Fue una de las razones para que el contrato se extienda hasta julio. Vinieron 2 prórrogas más hasta el 19 de agosto y la última hasta noviembre. El gobierno ha venido negociando las condiciones de la reversión que, según el contrato, debe suceder después de una evaluación del correcto funcionamiento de la infraestructura. Por eso el Ministerio de Energía analiza la propuesta del OCP para hacer un nuevo trazado que esquive la erosión del río Coca. Implicará una inversión de $120 millones, tendrá 45 kilómetros y pasará por el sector del Alto Coca. Su construcción demorará 3 años, pero permitirá que el tubo se aleje de la orilla derecha del río. Es un trazado por donde se planifica también el paso de la carretera hacia Lago Agrio y del oleoducto transecuatoriano. Los estudios están en marcha y cuando se construya, la tubería volverá a tener 34 pulgadas, porque las variantes la redujeron a 20 pulgadas y por eso su capacidad de transporte de 450,000 barriles diarios se redujo a 200,000. La negociación la lleva a cabo la transnacional argentina Pampa Energía, que el 30 de agosto informó haber comprado por $23 millones el 36% de la participación del OCP. Ya tenía el 64% y por eso se convirtió en la única dueña del oleoducto. Con esa transacción terminó la sociedad que construyó el OCP desde 2001 con empresas de China, Estados Unidos, España, Francia y Ecuador. Un tribunal de la Corte del Guayas ratificó el abandono de Javier Jordán en la causa que interpuso en contra de Diario Expreso por daño moral y en la que exigía una millonaria indemnización. Jordán actualmente es prófugo de la justicia y es procesado en el caso Metástasis. Un tribunal de lo civil de la Corte Provincial del Guayas ratificó este lunes el abandono de Javier Jordán en la causa que interpuso en contra de Diario Expreso en el 2022 por daño moral y en la que exigía $5 millones. La audiencia de juicio en esta causa se realizó en febrero de este año. Sin embargo, ni Javier Jordán ni su abogada María de los Ángeles Jordán, quien es su sobrina, acudieron. Ellos justificaron su ausencia alegando que días atrás había fallecido el hermano de Jordán. Sin embargo, él tenía otro abogado, José Luis Hidalgo, quien tampoco acudió. Quien perfectamente pudo haber ido a la audiencia. Y nunca explicaron por qué el señor Hidalgo no fue a la audiencia. En consecuencia, se declaró el abandono de la causa. Sin embargo, la decisión fue apelada y este lunes el abogado Hidalgo señaló que su ausencia en febrero también se debió a la muerte del hermano de su defendido. Esto fue rebatido por la defensa de Diario Expreso y acogido por el tribunal. Declaró que efectivamente no había habido ninguna justificación para que el abogado Hidalgo, procurador del señor Jordán, no haya asistido a la audiencia y en consecuencia la Corte ayer confirmó la orden de tener por abandonado el reclamo del señor Jordán. Esta demanda se interpuso luego de que Diario Expreso y otros medios de comunicación publicaron información de interés público cuando el entonces asambleísta Fernando Villavicencio difundió una fotografía donde Javier Jordán estaba en una piscina en Miami junto a Ronnie Aliaga, que para esa fecha también era legislador.
Jordán es prófugo de la justicia y está procesado en el caso Metástasis. La Fiscalía le formuló cargos por delincuencia organizada y lo señaló como administrador de los bienes del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en 2022. En 16 años el canal Gamavisión no pudo ser vendido tras su incautación en el 2008. Hoy, un grupo de trabajadores espera que un nuevo liquidador ponga fin a los problemas económicos y de infraestructura que afronta. Hernán Higuera hizo un recorrido por esa estación televisiva, muestra las condiciones en las que se mantiene al aire. En Soletas. Así terminó Gamavisión, uno de los 17 medios de comunicación incautados en el 2008 por la Agencia de Garantía de Depósitos a los dueños del Filan Banco para garantizar los depósitos de los clientes de la banca quebrada. Rafael Correa ofreció vender ese canal para enero del 2009, pero ni lo intentó. Al contrario, se convirtió en una herramienta política de su aparato de comunicación y también de los 3 gobiernos posteriores. Por las malas administraciones. Por pasar de mano en mano, de gobierno en gobierno, cada uno viene, coge su tajada, se va, viene, coge su tajada, se va, y nos han mantenido así. Desde entonces, por ahí han pasado 4 liquidadores que se supone debían sanear los pasivos y liquidar la empresa. 16 años después de la incautación, la estación televisiva es un trasto que se mantiene al aire por voluntad de 49 trabajadores que, impagos desde hace 19 meses, se resisten a abandonarlo hasta que les paguen sueldos, jubilaciones y obligaciones con el IES. Los medios de comunicación, los que se quedaron en manos del Estado, aquí está la realidad. ¿En activos qué tiene Gamavisión? Nada, absolutamente nada, más allá de lo que significaría, por ejemplo, un derecho de marca. Solo la experiencia de técnicos, camarógrafos, productores y periodistas alarga la agonía. Trabajan en un ambiente en el cual desconectar uno de estos enredados cables que se cruzan en el switcher, por ejemplo, podría apagar el canal. En el área de control técnico, con remiendos y cientos de cables entrecruzados e interconectados, hacen que rústicamente aún puedan transmitir. Hace 15 años nos quedamos atrapados con estos equipos. Sí, ya deberíamos haber renovado hace mucho tiempo. Este montón de cableados no deberían estar porque el enrutamiento de las señales se hacen automáticamente desde un computador, se les enrutan, pero lamentablemente los enrutadores se dañaron, entonces toca estar cableando porque en cualquier momento un equipo más que se dañe y ya estamos fuera del aire. Esto bajo techos que se descuelgan y riesgos de inundación por las tuberías viejas de agua que no cesan de ser remendadas rústicamente. Y nos toca estar poniendo prensas y estar pegando con llantas, buscando llantas para tapar los huecos. Gamavisión dejó de recibir recursos por falta de pauta publicitaria, todo producto del uso y abuso político. En una de las últimas acciones de la liquidadora cesante, por $6,000 se logró vender a los chatarreros las antenas de transmisión y todos los aparatos que estaban apilados en las instalaciones. Así, Gamavisión agoniza en medio de una vigilia de sus trabajadores que piden el pago de $4 millones que según ellos se requiere para ponerle fin a lo que fue Gamavisión.